Hola gente, aquí Moni de Colombriz y desde Uruguay para contarles mi método para el control de hormigas. Si bien todos sabemos que es muy complicado, que es muy difícil, se puede hacer. Siempre vamos a hablar a nivel doméstico, que nos interesa las hormigas cortadoras, que son las que nos comen los brotecitos y las que nos hacen hormigueros en nuestro domicilio. Eh, me gusta, me gusta contar lo que a mí me funciona y soy de investigar cuando un tema a mí me interese, así que yo les sugiero que si este tema les interesa, con estos datos que les voy a dar, puedan seguir investigando y así tener mayor éxito. Primeramente, para poder saber cómo combatir a nuestro enemigo, por decirlo de una manera, tenemos que saber cómo viven, cómo es su forma de reproducción, qué es lo que comen, dónde habitan. Entonces, partiendo de esa base, vamos a poder sí luchar contra esos animales que nos están haciendo daño en nuestros cultivos. En primer lugar, yo ahora en mi casa no tengo, pero tuve muchísimos años atrás, tuve mucho problema de hormigas y me volví loca. La verdad, me volví loca. Probé de todo, nunca compré nada, ningún veneno, no soy partidaria de eso, pero estuve a punto. No lo hice, digo, tiene que haber otra manera. Y bueno, es ir ahí. A mí me funcionó y les voy a explicar ahora los 3 métodos que yo conozco, eh, que es el mecánico y es el biológico y por supuesto el físico, que también funciona. En primer lugar, vamos a conversar cómo son las hormigas. Ellas viven en una comunidad organizada, son unas excelentes trabajadoras, luchan y igual mueren por salvaguardar su hábitat y su reina. Ellas no comen hojas, simplemente las cortan para llevárselas a su hogar, a su hormiguero, y allí, con la temperatura que se forma y con la saliva que ellas la mastican, y esa saliva que tienen, forman un hongo, y ellas viven de ese hongo, donde alimentan las larvas, y la reina, por supuesto, que la reina lo que hace es poner huevos todos los días, ponen muchos cientos y miles de huevos. Entonces, sin ese alimento, ellas no pueden sobrevivir. Entonces hay que atacar el alimento de ellas. En primer lugar, ellas viven por 2 motivos: por su alimento y por su reina, para preservar la especie y así generar nuevas larvas, nuevas hormigas obreras. Todo esto lo cuento a forma doméstica, a forma escolar, para poder entenderlos, y es la forma que yo así lo pude entender y poner en práctica. Tenemos que combatir 2 cosas: alimento o la reina. Sin esos 2 factores, ellas no pueden sobrevivir en ese lugar, irán a buscar otro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Investigué qué comen las hormigas. Las hormigas comen un hongo llamado fitósfora, dicen una línea, en concreto Jairo Restrepo, que yo sigo su escuela, fue mi profesor, hice muchos talleres con él, leí muchos libros y considero que es un gran ejemplo para la agricultura orgánica. Ese hongo, el fitósfora, es el que se genera cuando las hojas que entran al hormiguero se empiezan a descomponer. Ellas mastican, no tragan, mastican ese alimento y después chupan ese honguito para alimentarse. Ese hongo es el que mantiene viva, digamos, la comunidad de ese hormiguero. Entonces tuve que buscar cuál es el hongo, cuál es el factor o cuál es lo que combate a la fitósfora, en este caso ese hongo que las hormigas comen. Y
está así, hay dos hongos, un hongo que es antagónico, el antagónico es que compite, que mata, que, o sea, come, vive con ese hongo. Y es el Penicillium italico y el Penicillium digitato. Esos hongos es el hongo que tenemos comúnmente en los cítricos, generalmente naranjas, pomelos, mandarinas, que están en ese estado verde, verde y azul. El itálico es verde y el digitato es azul, pero es un moho medio gris, verdoso, azulado, y ese es el hongo antagónico que combate a la fitósfora. Entonces, ¿qué hacemos? Fácil. Juntamos muchos cítricos que estén en ese estado lo más mohoso posible, lo más verde o azulado posible, y lo vamos a poner en agua. ¿En qué proporción? Sería, dicen que 2 por litro, yo pondría 3 o 4 por litro de agua, lavándolo bien para que ese polvito, ese honguito quede inoculado en el agua, sus esporas. Luego filtramos por si quedó algún pedazo de naranja podrida o limón. Y ese líquido está totalmente inoculado con el Penicillium italico y el Penicillium digitato. Ese hongo antagónico es el que vamos a inocular biológicamente el hormiguero y el camino de las hormigas. Hay que tener paciencia, eso no es un día para otro, ningún método es de un día para otro, a menos que un incendio, por supuesto, que no queremos eso. Así que bueno, ese hongo, el Penicillium, vamos a inocular todo el hormiguero con un balde o un rociador, el camino, y eso lo vamos a hacer varios días. ¿Cuál es la función? Que las hormigas, al caerles esas esporas, al pisarlas y al llevarlas al hormiguero, van a entrar en una guerra literalmente fúngica entre el Penicillium y el fitósfora. Y ahí van a competir, son hongos muy reproductivos, y van a competir en la supervivencia. Como el principio es antagónico a la fitósfora, va a tratar de poblar y de inocular todo ese medio, que lo va a hacer rápidamente cuanto más tenga. Entonces, en algún momento, el Penicillium va a gobernar todo ese medio y muere el alimento, porque muere el hongo, y las hormigas ya no tienen. Pueden morirse de hambre o pueden irse a buscar otro alimento. Eso es un tema, es un proceso medio largo, porque hay que hacerlo continuamente, un tema de muy periódicamente, para que cuanto más cantidad haya, más inoculación tenga el medio del hormiguero. Eso es una parte. La otra parte que yo utilizo, que me funcionó perfectamente, y en una semana se me fueron 2 ollas de hormiga, es la parte mecánica, que para mí es la mejor. Siempre hablando en doméstico, ¿no? Los hormigueros domésticos, a lo sumo, son chicos, pueden tener una montaña, el más grande que tuve en mi casa, porque un año no pude cultivar, no estuve muy atenta porque estuve haciendo reformas. Se formó un hormiguero enorme, que medía 50 centímetros, más o menos, así de largo, y una montañita. Y lo que hice fue, no, esto no es para mí. ¿Y qué hice? Empecé a escarbar, saqué todo, desparramé todo esa montaña, por supuesto con botas, porque suben y pican, se ponen como locas, entra el caos en las hormigas, y agua. Desparramé todo ese material que ellas trabajan, manguera, y con un escardillo empecé a hacer todo, lo desparramé. Cada 1 hora iba a molestarlas, hasta que un día inundé todo ese medio, y un día dije, bueno, ya estaban todas muy confundidas, muy locas, iban para todos lados, no van a otras plantas porque están concentradas en cuidar a su reina. Y escarbé, encontré el hongo, lo saqué, le eché agua, vi un montón, miles y miles de hormigas que brotaban de la tierra, y
No la vi, pero tuve suerte, aparentemente, y llegué hasta la reina. Una vez que la reina se vaya del hormiguero, la matemos o la saquemos de ahí, las hormigas no tienen otra forma que ir a buscar otra reina para poder seguir colonizando otro hormiguero. Se ve que la maté porque escarbé hasta que encontré tierra sin hormigas, y en ese caos de tierra, hormigas y agua, solamente usé agua y un escardillo. A la semana, todos los días iba y cada vez había menos, ¿sí? Se ve que la maté, no la vi, pero es posible verla a veces, y así con cuidado. Yo fui muy brusca, le di con todo, y aparentemente la reina se murió, la maté, no sé qué pasó, pero a la semana, a los 7 días exactos, no había ni una sola hormiga. Me quedó un terrible hoyo porque ahí escarbé, más o menos de 30 centímetros de profundidad por unos 50 de ancho, era digamos, la olla que tenían. Y lo dejé para observar si aún estaba la reina por ahí escondida y ellas volverían. No volvieron. Le seguí poniendo agua y eso quedó muy, muy húmedo. Esperé unos días a ver qué pasaba. El camino ya empezó a crecer el pasto, o sea que ya no había más circulación de hormigas. Y ahí lo que hice fue abonar y meter un árbol. Y está divino, ya está con frutos. Y entonces es la forma para mí fue la forma más rápida y más eficiente de combatir las hormigas. Por supuesto que probé con el inocularlo. Demora mucho más tiempo. Uno más chico también me funcionó. Demoró mucho tiempo porque lo hacía día por medio. Y soy medio ansiosa, así que preferí escardillo, manguera y sacar todo ese hormiguero que estaba realmente muy grande. Y se fueron. O sea que para mí el método mecánico es el método más eficiente que encontré en mis hormigueros. Sé que funciona muy bien, porque también lo he hecho, pero demora mucho más tiempo. Hay que seguir inoculando todo el tiempo con ese penicillium para que gobierne al otro hongo. Entonces, cuanto más cantidad haya, más potencia va a haber para que inocule y contamine de penicillium, y el fitósforo quede como anulado. Son las dos formas que yo conozco. La otra es la forma física, que es echando diatomea, que está muy bueno. Y también vi como la diatomea son como partículas de silicio muy chiquititas, es como vidrio molido, en tamaños muy hecho polvo. Eso es lo que es la diatomea en realidad. Es sílice. Y lo vi cómo actúa, es por contacto. El tema es que cuando llueve o algo, bueno, hay que seguir poniendo y llega mucha cantidad. Me funcionó mucho mejor la diatomea para hormigas coloradas, que son las más pequeñitas. Para las negras las controla, pero no llegan hasta la reina, que es lo que queremos erradicar. Una vez vi, y les sugiero que si tienen la posibilidad lo hagan, miren cómo yo vi un pulgón en microscopio con diatomea en su cuerpo. La diatomea lo que hace es penetrar, literalmente son como estacas de vidrio, ¿no? Visto en microscopio, que se clavan en el exoesqueleto del insecto y terminan muriendo por deshidratación, ¿no? Porque eso, y realmente es horrible, pero es así como actúa la diatomea. Entonces prefiero como que lo hago, ahora no porque no necesito, pero me parece que funciona mucho mejor para insectos pequeñitos como pulgones, cochinilla, hormigas cortadoras que son más grandes. Yo prefiero el método mecánico o el biológico, inoculando con penicillium itálico o digitato. Son formas que yo encontré y a mí me resultaron muy efectivas. Probé de todo, un coquito de paraíso, cáscaras de naranja así puestas, que no es,
Entonces ahora el arroz también y creo que el arroz también funciona mucho. El tema es que hay que ponerle mucho más porque también fermenta y forma ese hongo. Ahí también controla, pero no es tanta la cantidad para que llegue a matar el hongo. Entonces creo que el moho de los cítricos ahí tiene mucha cantidad y eso es lo que realmente va a inocular todo ese hormiguero. Espero que les haya servido, coméntenme en su método si les sirvió a mí me sirvió y se lo comento. Pido que indaguen, que averigüen, que investiguen sobre otros métodos y esta página es para compartir información. No, me parece que todos aprendemos, yo aprendo de ustedes y me encanta eso, así que bueno, un abrazo grande y nos vemos.